importante es que uno, para los niños, inculcarles que la vida espiritual es entretenida, que es gozosa, no que es algo prohibitivo, que es algo castigador. Mientras que funcionamos en este mundo, en nuestras cosas cotidianas, ¿cómo recordarnos mientras que conducimos que pues no somos el vehículo? Hay como algunos rituales, algunas prácticas que podemos incorporar en nuestra rutina cotidiana para recordarnos eso. En realidad a veces se confunde y uno dice, eliminar el ego es estar, quizás tener baja autoestima, no tener seguridad, no tener confianza, pero en realidad es todo lo contrario. Hola a todos, estamos con la señora Chintamani de ISKCON y estamos muy agradecidos por esta oportunidad de hacer esta entrevista porque tenemos como un vínculo de India y Chile y este centro lo conecta perfectamente bien. Así que muchas gracias por estar con nosotros y hoy vamos a hacerle preguntas relacionadas, por supuesto, a la espiritualidad y lo que tiene en común y por supuesto que tiene mucho en común con la salud mental. Así que quería empezar preguntándole que cómo relacionan entre la confianza que uno debe tener y deshacerse del ego o de la ilusión. Bueno, primero muchas gracias por venir al templo y por el interés de conocer sobre esta filosofía. Y bueno, en realidad las escrituras que nosotros estudiamos, principalmente estudiamos un libro que se llama el Bhagavad Gita, y explica que existe el ego falso. Nosotros tenemos un ego, que es un ego verdadero, por así decirlo, que es una individualidad, que es ser almas espirituales. Entonces nosotros tenemos una identidad que tiene principalmente 3 características, que es eterna, está llena de conocimiento y llena de felicidad. Esa es nuestra identidad original. Pero al estar en este mundo, tenemos cierto tipo de condicionamientos que nos hacen desarrollar un ego falso. Entonces ese ego falso es el que nos hace identificarnos con conceptos temporales y que por lo tanto nos hacen sufrir. Entonces la confianza viene de identificarnos con nuestro ser verdadero. Entonces eso en realidad a veces se confunde y uno dice, eliminar el ego es estar, quizás tener baja autoestima, no tener seguridad, no tener confianza, pero en realidad es todo lo contrario. Es identificarse con algo que te genera más seguridad y más felicidad. Eso es bonito. Y con el mismo tema, ¿qué nos enseña la espiritualidad sobre el amor propio? Bueno, las escrituras explican que nosotros somos almas espirituales, que no somos este cuerpo y que el alma es eterna. Entonces, el amor propio también tiene relación con saber identificarnos con nuestra identidad verdadera. El amor propio a veces se confunde con cierto tipo, un poco como narcisismo, incluso a veces, de identificarnos excesivamente con aspectos temporales o materiales, pero realmente el amor propio viene de identificarnos con nuestro ser espiritual y saber que somos parte y porción de Krishna y que somos absolutamente amados, incondicionalmente amados. Entonces eso naturalmente genera una sensación de amor propio y de confianza. Ahora, por supuesto que también es importante preocuparse de aspecto físico, emocional, de todo tipo, pero es como siempre se da la analogía de que el cuerpo y la mente son como un vehículo. Entonces es importante cuidar del vehículo. El conductor tiene que hacerle mantenciones, tiene que tenerlo en buen estado,
pero el conductor no debe pensar que él es el vehículo, él es, aparte del vehículo, él está conduciendo el vehículo. Entonces, eso sería como el amor propio, saber que somos el conductor, que no somos el auto, sin embargo, igual tenemos que cuidar el auto. Qué bonito como el metáforo. Y mientras que funcionamos en este mundo, en nuestras cosas cotidianas, ¿cómo recordarnos mientras que conducimos que pues no somos el vehículo? Hay como algunos rituales, algunas prácticas que podemos incorporar en nuestra rutina cotidiana para recordarnos eso. Sí, bueno, en la espiritualidad Vaishnava, bueno, y en muchos tipos de espiritualidad, en realidad se ocupa el término sadhana, que son como tus prácticas espirituales. Entonces es bueno siempre tener un sadhana, que puede ser muy sencillo o puede ser más complejo de acuerdo a la capacidad de tiempo que uno tenga. Por ejemplo, hoy en día la mayoría de los devotos que participan acá en esta comunidad trabajan, tienen hijos, estudian, entonces la vida es muy ocupada. Entonces se recomienda principalmente nuestra base espiritual es la práctica del canto de mantra y de un mantra que es el mantra Hare Krishna, que es Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces nosotros cantamos ese mantra de manera individual y de manera grupal. Entonces de manera individual hay un estándar que tratamos de seguir, que es cantar 16 rondas al día, pero por supuesto uno va de acuerdo al tiempo que uno tenga, también al avance que uno tenga. Obviamente cuando uno recién empieza a practicar esta filosofía, una vez se hace una ronda que toma aproximadamente 7 minutos al día. Entonces eso es lo más recomendable, es el Maha Mantra. Y a medida que uno empieza a cantar, es como muy mágico porque uno quiere cantar más. Yo me acuerdo cuando recién llegué acá a ISKCON, primero decía 16 rondas, y eso eran como 2 horas al día. Y yo decía como, eso es imposible para mí, o sea, jamás lo podría hacer. Sí. Y empecé a cantar una ronda y me acuerdo que me producía tanta felicidad, tanta alegría, paz, que después quería hacer 2 rondas, y después 3, y después 4. Y después ya no me di cuenta y estaba cantando 16. Obviamente hay periodos en la vida, particularmente ahora que a veces tengo mucho trabajo, que me cuesta mucho, pero es como el sadhana que uno tiene, el compromiso que uno tiene, y también uno se puede dar cuenta que al tener ese sadhana te ahorras también muchos otros problemas, porque tu mente se permanece muy ocupada. Exacto, sí. Y eso de mantener la mente ocupada también va con el tema de mindfulness del que hablamos hoy en día. Y también, ya que usted compartió su propia experiencia, que, por ejemplo, el tiempo siguió creciendo a lo largo de los años. Entonces, también quería preguntarle que lo ha experimentado con otros alumnos también, como un aspecto de progreso, mientras que se profundizaron en el tema, pudieron extender el tiempo también. Y también, por el otro lado, el tema de autoexigencia. Eso, por ejemplo, a veces sí nos toca saltar la rutina. ¿Cómo evitar ese ciclo de culpa y todo? Sí, en realidad eso es como un tema muy importante. Sí. Como ser, bueno, se dice que una de las cualidades más importantes que uno tiene que cultivar es la compasión con los demás. Pero a veces uno es súper compasivo con los demás y muy duro con uno mismo. Entonces, lo que tú mencionas de a veces uno no poder cumplir a veces ciertas metas que uno tiene en su práctica espiritual, es súper importante igual ser compasivo con uno mismo y decir, bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo y quizás hoy día no lo pude lograr, mañana sí o la próxima semana sí, y entender que Krishna no nos va a castigar o no nos va a dejar de querer porque no podamos hacer lo que en un principio quizás hubiésemos querido
hacer. Y yo creo que eso es muy importante, como la autocompasión, no ser duros con uno mismo, y de esa manera uno también se puede mantener entusiasmado. Siempre la vida espiritual, en realidad, en esta práctica espiritual de conciencia de Krishna, es como correr una maratón, es una carrera larga. No es una carrera de 100 metros planos que uno tiene que hacer a toda velocidad, a toda exigencia. No, esta es como una carrera que en realidad toma toda la vida. Entonces, cuando uno se prepara para una maratón, bueno, yo nunca me preparo para una maratón, pero por lo que uno escucha y por las disciplinas que son como que requieren mucha preparación y que son a largo plazo, requieren de tiempo. Y a veces pasa que uno puede lesionarse, puede que uno a veces necesite ir al kinesiólogo, darse un tiempo de descanso. Todo eso es parte del proceso. Como que uno tiene que saber que este proceso no es lineal. Y Krishna es muy entretenido. Entonces Krishna siempre está haciendo sus pequeños trucos, pequeñas pasatiempos. Uno a veces quisiera que las cosas fueran un poco más lineales, un poco más predecibles, pero Krishna siempre nos pone sorpresa en el camino. Y también a veces cosas que en un principio pueden parecer obstáculos, que son formas también de uno irse puliendo, ir desarrollando ciertas cosas que Krishna quiere que desarrollemos. Y claro, es una carrera a largo plazo, entonces uno tiene que pensar eso, que uno no tiene que estar presionado, apurado, como si esto fuese algo inmediato, instantáneo. Uno tiene que ir desarrollando su devoción por Krishna de forma gradual. Eso también es lo que recomienda la escritura, que este es un proceso gradual. Entonces, con respecto a la primera pregunta que hacía sobre si he visto eso en otros practicantes, como esos cambios y todo, yo te diría que de todas maneras que sí. He visto esos cambios. De hecho, es muy increíble que, por ejemplo, este templo y en general las comunidades espirituales de los devotos funcionan, hay festivales, hay un montón de actividades y funcionan sin ninguna remuneración. En su mayoría, toda la gente que viene a hacer servicio acá lo hace de manera voluntaria y es porque han experimentado esa felicidad de servir a Dios y de cantar el Mahamantra y de relacionarse en una comunidad espiritual. Entonces, que el templo funcione o que las comunidades espirituales funcionen es una prueba de que el proceso espiritual está haciendo efecto en las personas. Eso es bastante interesante porque salen muchos temas. Por ejemplo, lo primero que usted comentó, que Krishna no está aquí para castigarnos. Entonces, ¿cómo deshacernos de algunos mitos o miedos con los que crecimos de niños? Que eso va a pasar, si tú no haces eso, el Dios te va a hacer eso. ¿Cómo superar eso? Y para los niños y para los padres de niños, ¿cómo podemos inculcar una cultura de amor en vez de miedo para el Dios? Y el segundo tema, ya que comentó usted que es algo a largo plazo, no es algo instantáneo. Entonces, sí, en el camino hay fases cuando no tiene tanto fe, como por ejemplo cuando tienes problemas y se te agota el fe un poco. Entonces, ¿cree que estas prácticas son autocumplidas? Porque las prácticas sí mismas, como instalar fe de nuevo en uno mismo, o es al revés, uno tiene que tener fe para hacer estas prácticas. Bueno, es interesante eso, como que viene primero el huevo o la gallina. Sí. Pero bueno, las escrituras dicen que el camino espiritual empieza con sraddha, es lo primero, que es fe. Sí. Hay que tener una fe inicial. Y teniendo una fe inicial, uno se empieza a relacionar más con gente que tienen ese interés, ese mismo interés. Entonces, en la escritura se explica que primero es sraddha, que es fe, y después sadhusanga, que es relacionarte con devotos. Entonces, eso es un punto súper importante porque uno siempre ve, por ejemplo, que
siempre que hay grupos que tienen intereses en común, esos grupos se potencian. Sí. Entonces, por ejemplo, hay, no sé, colegio de periodistas, no sé, Cámara Chilena de la Construcción, o hay, no sé, asociación de actores, de músicos, de cualquier cosa, porque es como muy comprobado que cuando uno se junta con gente que tiene intereses parecidos, uno se potencia. Entonces, la relación con los devotos es lo que a uno lo hace permanecer con el fuego de la fe encendido, y que también cuando hay momentos difíciles son los devotos también los que te ayudan los que te protegen, Sí. los que protegen tu fe. Y eso, bueno, yo lo he podido experimentar y mucha gente la ha podido experimentar, que cuando uno pasa por momentos difíciles, son las personas que comparten tu fe las que te hacen recordar, Sí. y que te dicen, todo va a estar bien, confía en Krishna. Y es mágico, realmente uno puede experimentar que Krishna te protege a través de los devotos en los momentos difíciles. Yo no tengo hijos, pero acá hay un grupo que se junta de papás y mamás con sus hijos y que hacen actividades los domingos. Y siempre he escuchado de parte de ellos que lo más importante es que uno, para los niños, inculcarles que la vida espiritual es entretenida, que es gozosa, no que es algo prohibitivo, que es algo castigador, porque si a un niño tú le haces sentir que la religión es castigadora, o que Dios es castigador, o que Dios es enjuiciador, cuando ese niño crezca y tenga su libre albedrío, naturalmente va a querer buscar otras cosas que lo hagan sentir bien y lo hagan sentir aceptado incondicionalmente. Entonces, es muy importante que a un niño uno le haga sentir que la religión o la espiritualidad es alegría, y es amor, sí, y es aceptación de cómo uno es, y es compasión. Entonces, si uno siente eso, naturalmente uno, cuando crezca, uno va a querer estar en los lugares donde uno se siente bien. Y yo creo que el denominador común entre ambos aspectos de mantener esa compañía como adultos para influirnos el uno al otro con el fe, y también con los padres y niños, es la influencia de los demás. Entonces, ¿cómo se va eso con comunidades más aisladas? ¿Cómo se pueden aprovechar o experimentar los beneficios de satsang o de buena influencia? Bueno, hoy en día la comunidad de los devotos de Krishna está como muy integrada a la sociedad. O sea, quizás en los años 80, por ejemplo, ocurría mucho que los devotos vivían en los templos y casi que no estudiaban en las universidades, o no trabajaban en trabajos formales. Hoy en día los devotos están muy asociados con la vida real. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo no hacer que esa... No influenciarse? Como por... Pues por el otro lado, cuando está más aislado, ¿cómo todavía podemos beneficiar de la buena compañía, quizá en forma de libros y todo eso, cuando no hay otras personas? Sí, bueno, los libros son lo más importante. Sí. La lectura, los libros de Prabhupada para la comunidad espiritual de los devotos de Krishna es como lo más importante, es leer los libros. Y a través de la lectura de los libros uno se asocia con Prabhupada directamente, que es nuestro maestro espiritual. Y también siempre es útil, por ejemplo, las plataformas online. Por ejemplo, nosotros hacemos clases online. De hecho, hoy día, los días lunes, ahora estamos haciendo clases de Bhagavad Gita y se transmiten de forma online. Y la gente puede participar, puede preguntar, puede comentar. Y cada vez queremos hacer más cosas online, porque sabemos que hay gente en regiones, gente de repente que no tiene tiempo para venir al templo o a otros lugares donde se hacen programas, que también necesita tener ese contacto, esa interacción. Entonces sería, bueno, 1, los libros, y 2, ocupar plataformas online.
Y 3 podría ser de repente tratar de programarse para ir, no sé, una vez al mes, incluso una vez al semestre podría también servir. Sí. Yo tuve la experiencia que yo vivía en Osorno, que es al sur de Chile, no habían devotos allá, pero me programaba para venir, por ejemplo, una vez cada 2 meses. Entonces ya saber que iba a venir, eso también me tenía ya tranquila. ¿Entiendes? Sabía que iba a venir, me iba como a recargar espiritualmente y eso era como una pila que me duraba así los meses que iba a estar lejos. Sí. Qué curioso que comentó sobre eso, que sabía que iba a venir y eso le daba fe para continuar. Entonces, eso me trae al aspecto de propósito, que uno sabe que hay un fin, aunque no lo vea al inicio. Entonces, ¿cómo se puede tener fe que sí hay un fin, hay un propósito, aunque a veces no lo veamos, especialmente en culturas como aquí, en Chile, donde muchas personas ni siquiera conocen las raíces de, por ejemplo, una religión en específico? Sí, mira, algo que es muy importante en esta tradición espiritual es la figura de los maestros espirituales. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos el maestro principal de esta tradición, es Srila Prabhupada, que dejó este mundo ya hace varios años, pero nosotros tenemos una cadena de sucesión discipular. Entonces él a la vez tiene discípulos que ahora son maestros y nosotros vemos a través de ellos el ejemplo de ese fin que uno quiere alcanzar, que es tener esa determinación, esa compasión, esa alegría, esa felicidad inquebrantable en realidad, porque está enraizada en un propósito espiritual. Entonces uno puede ver en ello que se puede, que se puede de manera práctica. Entonces en esta tradición uno en algún momento uno se compromete con un maestro espiritual y es el maestro espiritual el que te da esa inspiración, el que te inspira y el que es tu ejemplo. Sí, eso es muy importante, como tener un ideal, y ese ideal, idolismo representa alguna ideal al que puedes seguir, y ya escuchamos como la llamada de la conchita que nos lleva hacia la acción. Así que mi siguiente pregunta, especialmente para cómo cerrar el círculo de la entrevista, es que ¿cómo se traslada la espiritualidad en las acciones cotidianas? Porque a veces lo vemos como un aspecto como desconectado de la vida, al que podemos dedicar 1 hora, 2 horas o algo así, pero no como parte de nuestra vida práctica. Pero sabemos que sí hay beneficios prácticos que también podemos observar en nuestra vida. Entonces, ¿cómo se puede traducir en acción? Sí, bueno, eso en realidad es súper importante porque uno pasa la mayor parte del día haciendo cosas que no están directamente conectadas con la práctica espiritual. Trabajando, comiendo, transportándose, hablando con diferentes tipos de personas. Y bueno, primero esta filosofía espiritual nunca recomienda ni instruye por ningún medio que uno reprima sus deseos o que reprima su naturaleza o que reprima sus tendencias. Entonces, si uno tiene ciertas tendencias, ciertos talentos, se recomienda mucho que uno desarrolle eso. Y si uno tiene una tendencia, por ejemplo, que te va a llevar a trabajar en cierto tipo de cosas, uno puede ofrecer eso también como una ofrenda al Señor. Y eso te hace también estar más motivado en tu trabajo. Cuando tú tienes un propósito, aunque sea indirecto, espiritual, eso también te hace trabajar mejor, te hace estar más entusiasta en tu propio trabajo. Lo mismo con las relaciones familiares. Si tú, por ejemplo, tienes familia y tú tratas de ver, por ejemplo, a tu esposo o a tu mamá, a tu papá como almas espirituales, eso también te va a ayudar a tratarlo mejor, a querer servirlo mejor. Entonces, todo se puede canalizar en el servicio a Krishna.
Entonces el camino en realidad de conciencia Krishna es aprender a ofrendar todo lo que tengamos como un servicio al Señor. Entonces todo se puede ofrecer, todo. Incluso cosas que aparentemente puede que no sean positivas. Como el concepto de bueno y malo a veces es más un enjuiciamiento mental, pero realmente uno puede ofrecer incluso cosas que aparentemente pueden parecer muy lejanas a la práctica espiritual. Uno las puede ofrecer, por ejemplo, no sé, una persona empresaria puede ofrecer su empresa también, su trabajo al servicio de Krishna. Todo en realidad se puede ofrecer, y acá también hay devotos muy diversos. O sea, realmente yo aquí en esta comunidad, en los devotos de Krishna, yo he visto realmente lo que es la unidad en la diversidad, porque hay gente muy diversa, de todo tipo de profesiones, todo tipo de clase económica, diferentes equipos de fútbol, diferentes partidos políticos, pero todos tienen algo en común que es más fuerte, más profundo. Entonces ahí uno ve realmente la unión. Diferentes países también, como las Naciones Unidas, aquí realmente uno ve devotos de todas partes del mundo. Entonces eso significa que más allá de cualquier circunstancia externa que uno tenga, uno puede ofrecer todo al Señor. Eso es muy profundo porque alinea con el tema de que ninguna emoción incluso es negativa, entre comillas. El celos, el enfado, la tristeza, todo se puede ofrecer y todo se puede convertir en algo como bonito y transformador. Así que muchísimas gracias por este mensaje tan profundo. Gracias, y nos vamos a ver en el próximo video, y hasta entonces, Hare Krishna. Muchas gracias, Hare Krishna.